asciende. Una vez que asciende, se enfría, se forman las gotas, es decir, se condensa, se forman las gotas, se engrosan y se da la lluvia. Y la otra que vimos es muy típica de cordilleras, especialmente la que nos divide con Chile, la cordillera de los Andes, con Chile y Perú. Aquella humedad que se genera en el océano Atlántico se acerca por los vientos a través de la cordillera. En un lado llueve, es por eso que en el fenómeno del Niño Ecuador y a Perú le afecta mucho, y al otro lado nos pasa aire seco, es por eso que nuestro altiplano es seco, porque todo lo que tiene que llover, llueve en el otro lado. Entonces se nos parten los labios cuando viajamos por el altiplano boliviano porque es bastante seco. Ok, el viento nos viene del océano Atlántico principalmente, se eleva, gran parte se queda aquí y ya lo que pasa al otro lado es prácticamente aire seco. Barlovento es donde da el viento y sotavento es detrás del viento. Obviamente, en esta zona ya no hay humedad, sería el altiplano boliviano, pero cuando está presente el fenómeno del Niño, este aire húmedo es también más caliente, porque precisamente el fenómeno del Niño se caracteriza porque los estratos superficiales del océano Atlántico se calientan más de lo normal. Siempre ha existido, no es de recién, siempre ha existido. Lo hemos notado ahora porque hemos crecido más y nos hace más daño, pero siempre ha existido. Las precipitaciones ciclónicas son súper importantes. ¿Por qué? Ocurre cuando se encuentran dos masas de aire, una más caliente que la otra. Ustedes saben que la presión es igual a ρRT, por lo tanto hay una relación entre la temperatura y la densidad. ¿Ok? Entonces, obviamente, ese aire caliente, no más caliente, se eleva sobre el frío. Es así porque el aire frío es más ligero. Y los frentes fríos se ocurren porque esas masas de aire frío se meten por debajo de las de aire caliente. Y obviamente ocurre esto. Este sería el frente, es lo que divide el aire frío del caliente. El aire caliente se eleva, se enfría aquí arriba y llueve delante del frente. Ustedes habrán escuchado en Asana que dice frente frío entrando al sur del país. Es una masa de aire frío que está entrando al sur del país y que el aire más templado, un poquito más caliente que tengamos, va a ser empujado por este aire frío y obviamente va a llover. La distancia que afecta son unos 80 a 100 kilómetros. Pero también en el examen les demostré cómo se generan los tornados. Es por este aire frío que después caliente se sube y baja y los frentes fríos son los que ocasionan este aire, los tornados. Los frentes calientes son muy similares, pero es el aire caliente que se desplaza y asciende sobre el frío. Aquí tenemos el aire frío, nos entra aire más caliente, viene el aire caliente y se mete sobre el frío porque es más ligero. La longitud, su pendiente es menos pronunciada que la anterior es bien pronunciada. Esto afectará unos 800 kilómetros, es porque afecta de aquí hasta Pando y llueve en unos 100 a 300 kilómetros. Los centros de alta presión son sinónimo de buen tiempo porque giran en sentido de las agujas del reloj, son los centros de alta presión,
descienden y nos traen ese aire fresco de arriba y nos lo limpian todo. Mientras que los centros de baja presión nos traen la humedad de todos estos vientos calientes, al girar en sentido contrario a las agujas del reloj, lo elevan, ¿ok? Y así se generan las nubes. Es por eso que los anticiclones o centros de alta presión están asociados, fíjense ustedes, al buen tiempo y las bajas presiones al mal tiempo. Obviamente ya vimos la película, hemos visto todo ello, pero ustedes saben que la lluvia, hasta donde la conocemos ahora, la tenemos que cuantificar porque la tenemos que utilizar para diseñar obras. No interesa cuánto llueve, interesa qué cantidad me ha llovido en milímetros, pero más importante, dónde me ha caído el agua. No es lo mismo que te caiga sobre un suelo seco y arenoso, que en un momento se te va a insumir, que sobre un suelo completamente compactado donde todo te va a escurrir. Esa es una decisión del ingeniero. Pero vamos a aprender primero que para medir la lluvia tenemos que tener instrumentos. Alguien tiene que medir. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Y hay instituciones en cada país encargadas de hacerlo. Porque si un país no tiene ese tipo de datos, no puede emprender obras que lo requieran, como en aeropuertos, las velocidades de los vientos, su frecuencia, las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está compartiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ustedes saben que precipitación es toda forma de humedad que se origina en las nubes y nos llega a la tierra. Puede ser lluvia, nieve, granizo, rocío en las mañanas, el sereno, la escarcha, que estas son láminas de agua primero, pero por las bajas temperaturas se quedan en forma de hielo sobre los vehículos, ¿ok? Pero lo importante es que tenemos que medir. Ya saben, las precipitaciones, las más frecuentes en nuestro caso en Santa Cruz son las convectivas. El suelo se calienta por la radiación solar, se eleva y llueve. Y es la preferida de los que se van de luna de miel, porque en esos sitios cálidos siempre a las 6:30 empieza a llover y uno ya se tiene que meter a su covacha, a su habitación y de ahí no sale, no hay quien escape porque las lluvias son bien fregadas. Las orográficas generalmente son esos vientos húmedos procedentes del mar que al escalar por las cordilleras ocurre precipitación. Los aires se enfrían ahí y las ciclónicas cuando se encuentran dos masas de aire cargadas de humedad, por supuesto más que nada la caliente, porque es la que puede evaporar y nos ocasiona esas precipitaciones de frente o ciclónicas. Pero generalmente nosotros tenemos que medir la precipitación y para medirla necesitamos instrumentos. Uno de los más sencillos es el pluviómetro simple, que es un embudo colector prácticamente de 8 pulgadas de diámetro y que se encoge 1/10 de esa área. De manera que si me llueve 1 milímetro, ¿ok? En el tubo medidor va a alcanzar una altura de 10. Por lo tanto, yo puedo decir, me llovieron 3,8 entre 8 y 9 y utilizar un tornillo micrométrico. Y uno dice, ¿y cómo obtengo la lluvia? Con un pluviómetro simple con 2 decimales. Precisamente por esta escala de 1 a 10. He utilizado un tornillo, un vernier, y puedo llegar a una segunda
segundo punto decimal con ellas. Los pluviómetros registradores, estos simples, una vez que se mide, se vacían y se vuelven a poner hasta el día siguiente. Los pluviómetros registradores lo que hacen es, tienen el mismo embudo, pero esto lo conduce, tiene un doble compartimento hasta un balde. Cuando este balde se llena, bascula. ¿Qué quiere decir? Se vacía y se vuelve a parar. Pero todo se está escribiendo en un sistema de aguja sobre un papel que va rotando en un sistema de relojería, y en el momento que cae una gota al balde, el peso de esa gota hace que esa plumita se acerque al papel y empiece a medir ya la precipitación acumulada. ¿Ok? Tiene un mecanismo de relojería, por lo tanto se necesita energía. Y hay pluviómetros totalizadores que se colocan en sitios remotos donde uno va prácticamente, las cuestiones de acceso y de lectura son restringidas y uno va cada 2 o 3 meses. Ahí hay que colocarle un anticongelante o algo para que no se evapore también y no vaya a medir algo que no es. Esos son los pluviómetros totalizadores. Y todo eso se hace en una estación climatológica o en otro sitio. Fíjense que uno necesita antenas para transmitir la información. De nada sirve que yo mida. Es como cuando hago topografía, de nada sirve que he hecho la topografía si no le he dejado las referencias o las estacas. Pues no voy a saber dónde he medido, pues es mejor no medir. Y uno necesita energía, ya sea eléctrica, sobre todo si tengo anemógrafos que necesitan ir registrando continuamente la velocidad del viento, los psicómetros, los termógrafos que generan todo lo que es grafo, me escriben una gráfica el término a que hace referencia. El termógrafo será temperatura, el hidrógrafo la humedad, el pluviómetro la lluvia, lo vacío a cada rato, pero me sirve para chequear lo que me hace el pluviómetro, la tina de evaporación. Habrá una garita del evaporígrafo, todo en grafo. El actinógrafo me mide la radiación solar. El heliofanógrafo, también la instalación solar, pero las horas de luz. El geotermómetro, la temperatura a ciertas profundidades de la tierra, del suelo, mejor dicho, no de la tierra, porque no llegamos a pasar los 20, 25 metros, estamos sobre la piel de la tierra. Y aquí quien opera esta oficina es una persona que tiene que estar especializada en mantener todo este equipo. O sea, cuesta dinero porque hay que entrenar a esta persona no solo para que mida, sino para que si algún equipo falla, pueda reparar. O sea, es la institución que tiene la mejor red, es la del río Piraí, la que maneja SEARPI. Tiene más estaciones hidrológicas, meteorológicas, yo creo que Senami. Y todas las estaciones meteorológicas, las primeras que tuvo el país, las donó Estados Unidos. El imperio, Rusia no nos donó ni un pelo. Y las hizo en los aeropuertos, en las principales ciudades donde hay aeropuertos. Aquí tienen el pluviómetro. Está tapado, está cerrado. Cuando se abre uno ve el embudito que hay aquí de 8 pulgadas y aquí el angostamiento que es 1/10 de 8 pulgadas. Este de aquí es el pluviógrafo. Aquí está el papelito que gira con relojería y aquí está el lápiz con tinta o con tintero, que en el momento que aquí en el balde entra una gota a través de esta apertura de 8 milímetros, empieza a por peso diferenciar y acumular el agua hasta que esto se llena. Y cuando este balde se llena, esta cinta
está calibrada para que se llene. Este balde bascula, se vacía y empieza a volver a medir. Si no medimos, no podemos hacer hidrología. Aquí tenemos el heliofanógrafo. Tiene que tener esta superficie para poder seguir la trayectoria del Sol. Tiene que estar muy bien calibrado como un teodolito, bien nivelado. Los tanques evaporígrafos a cierta distancia del suelo para no tener la energía residual del calor del suelo y se transmita al tanque. Y aquí se tiene una zona de medición que es como un cuenco tranquilizante del agua para que el viento no oscile y nos permita hacer una medición correcta del nivel de agua. Porque aquí yo registro el nivel de agua existente y el nivel al final del día, y eso es lo que se ha evaporado en el día. Si ha llovido, también tengo que tomar en cuenta ese efecto. El anemómetro es una veleta que está siempre a 10 metros en el sistema internacional o a 7 en muchos sitios. Y estas son unas tacitas donde la rugosidad de esta parte de las tacitas es menor que la del cuenco hueco. Entonces, siempre como la resistencia es menor, aquí esto va a rotar y de acuerdo a la velocidad de rotación registro una velocidad. El psicrómetro es para determinar la humedad relativa. Aquí están los dos termómetros, el de bulbo seco y el de bulbo húmedo con su muselina. Y si hay una depresión, es que hay humedad relativa. Si son iguales, es que se ha alcanzado el 100%. Y así tendremos los termómetros y el piranómetro. Ok, este nos mide la intensidad de los rayos ultravioletas para poder transmitirlo al público. El albeodómetro nos mide el albedo de una zona o región. Hay que calibrarlo porque no es lo mismo ponerlo sobre un edificio que en una zona de pasturas o que en una zona diferente. Y este es el pirheliometrógrafo. Este nos va a medir la intensidad de la radiación solar y su dirección de acuerdo a las horas. ¿Ok? Y la caseta meteorológica. En una caseta, en estas de aquí se guardan los termómetros, el higrómetro, que es el que nos mide la humedad relativa, y obviamente está protegido contra los animales de 2 pies y de 4 también. Y el termómetro registrador. Con este registramos cómo evoluciona la temperatura a lo largo del día, registra máximas y mínimas y lo va guardando en un papel. Hoy en día, el higrómetro nos mide la humedad. Fíjense, este es un aparato viejo, ¿ok? Donde nos va midiendo la humedad relativa a la presión de vapor actual en una estación. Hay que calibrar el número y se va leyendo. Y estos registros se guardan porque hay que procesarlos luego. Entonces, imagínense ustedes, hacer hidrología supone medir. Alguien lo tiene que hacer. Nosotros como ingenieros rescatamos esa información. A veces cuesta dinero. No es lo mismo la información que va a requerir un agrícola que un civil. El civil la puede requerir hasta para justificar los días que se ha trazado en la obra, que hasta para diseñar. A lo mejor para diseñar van a requerir ustedes 35, 40 años de datos diarios de lluvia y cuesta dinero. Ya no es gratis. Es por eso que la página de Cenami, www.senami.gov.bo, les da datos, pero les permite solo bajar 2 o 3 meses por día
De manera que si tiene que hacer algo, lo mejor es comprarlos o pedirlos. No hay nada gratis. Por más que tengamos un gobierno de izquierda, no hay nada gratis, todo cuesta plata. Y esos datos cuestan plata y uno lo entiende. Porque medir cuesta. Cuesta entrenar la persona que lo va a hacer, educarla, cuestan los equipos y tienen que estar ahí siempre. Ahora ya la transmisión de datos es mm, mm, perdón, solo quiero ver quiénes están conectados y quiénes no, para que después no me digan yo, si bien estoy tomando asistencia, es para que ingresen los que tienen que ingresar y ya no me estén hueveando o no corregir el examen de quien no tengo que corregir, porque pierdo mi tiempo. Y San Pedro es un HDP. No le voy a decir, oye, Heidi Mariscal me hizo perder 15 segundos o 5 minutos corrigiendo su examen. Regálame un minuto para que llame a mi ser querido y me despida. No me va a decir, venite nomás. Entonces, si no se merecen que les dedique. Ahora al alumno, que no ha habido ni uno en este semestre, que me llame o trate de contactarse conmigo porque ha tenido una curiosidad ajena a lo que es el curso, a decirme, me gustaría que me vuelva a explicar esto, me gustaría que me explique esto. No ha habido ni uno. De manera que yo asumo que todos lo que quieren es el papel, que diga ingeniero civil, pero tengan por seguro que yo no los voy a contratar. Es como si contratara un piloto que tiene el título de piloto, pero no me conste si sabe volar. Se los digo así. Ok, entonces imagínense que lo que descubrimos es que sí hay eventos, hay cosas, pero tengo que medir. Si no mido, no tengo un número. Y Noreli, tengo que interpretar ese número. ¿Qué es más importante? ¿Cuánto me llueve o dónde me llueve? Más importante es dónde llueve. Obviamente la cantidad es importante, pero también dependiendo de las condiciones del suelo, el efecto va a ser uno o va a ser otro. Bien, vamos a empezar a ver algo que es muy importante. Yo estoy muy orgulloso de esa parte. Hace muchos años en España, el 92, cuando me doctoré, escribí un libro sobre procesamiento, presentación y análisis de datos hidrométricos de cualquier tipo, hidrometeorológicos era, porque esto sirve para cualquier tipo de dato, ¿ok? Pero aquí lo vamos a aplicar exclusivamente a la lluvia. Y es, créanme, algo de lo que yo, una vez que lo escribí, muchos compañeros catedráticos me dijeron, oye, en España deberías publicarlo, porque está muy bien orientado, muy bien hecho, muy bien escrito. Y lo leyeron hasta médicos, porque el análisis que se hace lo tiene que hacer pues todo el mundo, ¿no? Y un par de médicos lo leyeron, lo entendieron y dijeron, oye, debías publicar. Y aquí es, yo creo, la mejor presentación que tienen ustedes en los apuntes. Bien, necesidad e importancia. La manera en que ordenamos, procesamos, porque tenemos que procesar la información, ya van a ver, y presentar esos datos
que se refieren a una estación, una región, depende de la naturaleza de los datos. ¿Qué quiere decir? Es lluvia, radiación solar. Y luego, ¿quién los va a usar? ¿Para qué los querés? No es lo mismo brindarle datos o los datos que te va a pedir un ingeniero agrícola, un estanciero o un ingeniero civil. Una característica fundamental, sí, de todos los datos es el tiempo de registro. Cuando el tiempo es muy corto estamos con problemas porque es como si no tuviéramos datos. La forma y calidad de los datos, quién los tomó, fue gente especializada o alguien, y chequear esos datos y ver si son representativos, en el caso de la lluvia, de la mecánica de la lluvia. A mí me extrañaría leer unos datos de Charagua, por ejemplo, que me digan que en un mes de enero hubo lluvia todos los días. Diría mentira. Como es el Chaco boliviano, dijera, es mentira que me ha llovido todos los días. Pucha, a lo mejor una lluvia intensa sí puede ser una vez cada 10, 15 años que se haya desbordado la quebrada, pero que me haya llovido todos los días ya pararía las orejas. Dijera, el hombre este es un mentiroso, seguro se iba a chupar, y para justificar el sueldo hacia eso. Hay una forma de obtener los datos. O lo hago con los pluviómetros o los pluviógrafos. Con los pluviómetros ya saben, solo hago una medida al día. Me voy a las 6 de la mañana de un día, veo los milímetros que han llovido, lo vacío y lo vuelvo a poner en su sitio. Ese es el pluviómetro. Y esa es la precipitación diaria. Así llovió ese día. No sé cómo llovió, a qué hora llovió, cuánto, pero ese día llovió esa cantidad. El pluviógrafo, como tiene un instrumento de relojería dentro y que de una gráfica, me permite conocer el detalle de cómo llovió en las 24 horas. Y a partir de estos datos, yo voy generando lo que se llaman los datos. Los datos que son, es el registro de esa variable de interés para mí. ¿Ok? Este, por si acaso, es el último tema del curso. Sí. Yo la próxima semana me tengo que someter a una operación quirúrgica, y en esa última parte, pues yo creo que Eliana les va a dar, pero ya faltan 3, 4 clases como mucho. Es decir, vamos a cumplir, como siempre, mi persona con el 100% del avance. ¿Por qué? Porque empiezo a tiempo y termino a tiempo. Esa es la diferencia. Cuesta ser persona cumplida. Y no es que cuesta, para unos es normal, para otros es normal ser incumplidos. De todas maneras, necesitamos datos. Y esos datos tienen que estar guardados en una cierta forma, y uno el dato lo aprecia porque dice, esto es oro en polvo, porque sin datos no hago nada. ¿Por qué? La única verdad que sé es que una lluvia no es igual a otra. Llovía igualingo, idéntico que ayer. Y uno le contesta, tú, nunca una lluvia es igual a otra, porque son fenómenos naturales. Un año puede ser lluvioso como otro año. Un año puede ser más húmedo, más lluvioso que otro. Cuando uno le pregunta a los abuelos, si le oye abuelo, decime miércoles, oye, que ha llovido harto, hacían años que no veía esta lluvia. O hacían años que el río no llegaba a este nivel. ¿Ok? Bueno, nos vamos a desconectar. Hablando sobre datos. ¿Qué tal el tecito, Ivonne? Falta todavía, ingeniero.
Ya va a terminar de coser. Mandar un tecito en un móvil. Qué falta de cariño. Pronto, ingeniero, pronto. Ya, querida. Bueno, me desconecto y me vuelvo a conectar rápido. Un abrazo. Importancia de los datos, sí, porque es lo único que nos habla del fenómeno. Pero imagínense si no hemos desarrollado sensibilidad, a mí me da lo mismo que me digan si siempre he vivido en una casa que hacen 8 grados o 16 grados de temperatura o 32. Si estoy con aire acondicionado, me va a dar lo mismo de que, o si estoy con calefacción. Entonces es importante empezar a desarrollar la sensibilidad de lo que hacen. Yo no les aconsejo que se bajen ustedes una serie de programas que hay si no saben qué hacen por dentro. Es más importante el que usa el modelo que el resultado del modelo, ya les he dicho, sobre todo en hidrología. Hay gente que se baja y dice, lo he hecho con esto, sí, pero tu resultado es una macana porque los números que te da no son coherentes. Pero el modelo, no, el modelo te lo metes detrás de la oreja. Lo importante es que tus resultados estén de acuerdo con la realidad. Si no, no importa cuán bello sea tu modelo ni quién lo haya hecho. En todos los modelos matemáticos hay temas de calibración y cositas que hay que hurgar y variables importantes. Y uno tiene que conocerlas y saber. Y es por eso que lo bueno es convertirse en experto en algo y después recién poder usarlo. Bien. Vamos a volver a los datos, pero vamos a parar en un punto importante. Fíjense, el pluviómetro me da la precipitación que se llama diaria, lo que llovió en un solo día. Y el pluviógrafo me permite conocer cómo llovió. Y a partir de estos genero datos. ¿Qué quiere decir datos? Números registrados. Y asociada a cada mes, acuérdense de esto, tendré la precipitación de cada día del mes. Esa precipitación diaria es lo que llovió cada día, pero la precipitación mensual es la acumulada de todo el mes. No es el mes dividido entre el número de días, no. La precipitación del mes es acumulada. Y la precipitación diaria es lo que me llovió en 24 horas. No sé cómo llovió. Esa precipitación acumulada es la precipitación, la acumulada de las precipitaciones diarias. Si está incompleta, habrá que completarla. Es bueno anotar la precipitación máxima del mes, el número de días de lluvia durante el mes y guardarme esa banda de los pluviógrafos. Y esto me va a dar una colección de números en serie cronológica. Por eso se llaman series. Tendré enero del 1 al 31, febrero del 1 al 28 si no es bisiesto, marzo del 1 al 31, etcétera. Y así para cada año. Por lo tanto, el tratamiento de estas series puede ser estadístico. Yo puedo tener una lluvia media mensual. ¿Qué quiere decir? Que tengo varios años ya medidos y de enero de todos los años que tengo medidos, como es la lluvia acumulada, yo puedo hallar un promedio. Puedo hallar un promedio anual que sería la suma de todo lo que llovió todos los meses. La lluvia anual correspondiente a un año es la acumulada de todos los meses del año. Pero, ¿cuándo será normal una lluvia? ¿Cuándo el promedio tenderá a ser un buen promedio? Yo puedo hallar promedios de datos. Hubo un congreso hace unos 25 años en el que dijeron, bueno, oye, pongámonos de acuerdo.
¿Cuántos años van a ser suficientes para que el promedio tienda a un buen promedio? Y la pregunta es, ustedes han resuelto muchos problemas en los cuales le dicen, tienen esta función matemática, ¿qué pasa cuando X tiende a 2? Y lo que les malenseñan sus profesores es que la variable X la sustituyen iguales a 2, efectúan las interpretaciones y dicen tiende a, no tiende a, es igual a, deberían decir, porque lo que he hecho es, no he analizado a qué tiende la serie, sino la he igualado con el valor que me han dado, porque así me han mal enseñado, así me han malcriado. Estos señores entonces se preguntaron, dijeron, ¿y cuántos años tendremos que medir para que el promedio se acerque o tienda al promedio real? Sabemos que no va a ser el real, pero se va a acercar tanto cuanto más al real, cuanto más esté cerca estos 30 años. Y a eso le voy a llamar módulo. Y lo voy a tomar como una lluvia anual normal. Voy a decir, mira, este promedio es normal. Todo aquello, si yo divido esa lluvia por el módulo, ok, en el momento que esa relación me dé valores mayores a los del módulo, yo voy a decir, pucha, me ha tocado un año húmedo. Los que más o menos estén cerca del módulo van a ser normales y los que estén menores, hoy ha sido un año seco. Cuando yo tengo pocos datos, hay que tener cuidado. Hay años que son más secos que otros, años que son más húmedos que otros. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando tiene pocos datos. Depende para qué uno los quiere. Para diseñar un embalse, una presa, por ejemplo, uno diría, no, yo necesito unos 35, 40 años para poder hacerlo seriamente. Porque si no, no voy a saber de qué tamaño es ese embalse. Eso lo verán ya cuando les toque ver obras hidráulicas. Conmigo o con quien ustedes quieran. Y algo que hay que hacer, y aquí voy a parar, antes de utilizar los gráficos, es ver la calidad de ellos y completar las series, porque las series tienen que estar completas.